Hola chicas, hola chicos. Arrancamos con un nuevo vídeo. En esta ocasión empezamos el bloque de estadística y probabilidad. En esta unidad trataremos los conceptos relativos a la probabilidad. Vamos a por ello. Los puntos que trabajaremos en esta unidad son los siguientes. Primero haremos un recorrido por los conceptos previos, explicaremos en lo que consisten los sucesos, qué es la regla de Laplace, daremos una definición axiomática de probabilidad, explicaremos la probabilidad condicionada, explicaremos en lo que consisten las variables aleatorias y distinguiremos entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Vamos con unos conceptos previos. Distinguiremos entre dos puntos en este primer apartado. Experimentos aleatorios y después estudiaremos qué es el espacio muestral. Decimos que un experimento es aleatorio cuando no podemos predecir su resultado. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, de una moneda al aire, el resultado de la lotería primitiva, el sexo de un bebé antes de nacer. Pero no será un experimento aleatorio si, por ejemplo, lanzamos una moneda cuyas dos caras son cruz. En ese caso, sí podemos predecir su resultado, puesto que si la lanzamos y las dos caras son cruz, el resultado va a ser cruz sí o sí. Los experimentos aleatorios, insistimos, es cuando no podemos predecir su resultado. Todo experimento aleatorio lleva asociado un espacio muestral, es decir, el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Por ejemplo, si lanzamos un dado al aire, los resultados posibles son: el espacio muestral es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Os propongo un ejercicio para ver cómo denotaríamos los espacios muestrales de otros experimentos aleatorios. Por ejemplo, nos piden que hallemos el espacio muestral de los siguientes experimentos. En primer lugar, lanzar dos monedas al aire. En segundo lugar, suma de las caras al lanzar tres dados. Y en tercer lugar, extraemos tres bolas de una urna que contiene ya tres bolas azules y dos rojas. Vamos con el primer experimento. Para los experimentos, a mí siempre me gusta escribir los distintos experimentos en su orden. Por ejemplo, para lanzar dos monedas al aire, primero lanzaremos una y luego lanzaremos la otra. Por lo tanto, si en la moneda 1, ¿qué sucesos posibles hay? Efectivamente, puede salir o cara o puede salir cruz. Y en la moneda 2, ¿qué otras dos probabilidades hay? Pues que salga cara o salga cruz. Es decir, si en la moneda 1 sale cara, en la moneda 2 puede salir cara o cruz. Si en la moneda 1 sale cruz, en la moneda 2 puede salir de nuevo cara o cruz. Luego, estos son los distintos sucesos que puede pasar. Es decir, que salgan cara, que salga cara cruz, que salga cruz cara o que salga cruz cruz. Y se denota de la siguiente manera. Aquí lo tenemos, el espacio muestral igual a cara cruz cara o cruz cruz. Suma de las caras al lanzar tres dados. Esto realmente lo hemos hecho de la misma manera que he explicado. Haré una breve incursión para que veáis cómo se haría. Para los dados haríamos, por ejemplo, lo mismo, aunque no siempre es necesario realizar todo el diagrama. En el dado 1 podemos sacar de un 1 a un 6. En el dado 2 lo mismo. Y en el dado 3 lo mismo. Y podemos sacar en el dado 2 de un 1 a un 6, si hemos sacado un 1 en el 1, un 2, un 3 y así hasta el final. Entonces, veremos que, por ejemplo, el primer suceso, el mínimo número que puedo obtener sería siguiendo esta línea, que siempre vamos a hacerlo siguiendo todas las líneas, sería el suceso 1, 1, 1 más 1 más 1, que sería 3. El siguiente suceso, como veis, sería 1, 1, 2. Como veis, sería 1 más 1 más 2, 4. Y como veis, seguiríamos así. En algunos casos se repetirían algunos números, porque, por ejemplo, si cogemos de nuevo en la siguiente, habrá sucesos que aparecerán más de una vez. Por ejemplo, si cogiésemos 1, 2, y aquí tendríamos otra vez de nuevo el árbol, y en el 2 sacamos un 1, tendríamos 1 más 2 más 1, que también es 4.
Hay sucesos que se repiten, pero lo que está claro es que como máximo vamos a poder sacar un 3, porque lo mínimo que podemos sacar en cada dado es un 1. Y el máximo número que podemos obtener, la máxima suma, sería sacar un 6 en los 3 dados, que sería un 18. Luego los sucesos de la suma de los 3 dados serían como mínimo 3 y como máximo 18. Y por eso lo dejamos indicado tal y como se expresa aquí. El espacio muestral de la suma de las caras al lanzar 3 dados sería de 3, 4, 5, 6, así hasta el 18. Vamos ahora a pensar el experimento de extraer 3 bolas de una urna que contiene 3 bolas azules, pero solamente 2 rojas. Vamos sacando bolas y cuando las sacamos pensamos en que en la siguiente extracción la bola que he sacado ya no está en la urna. Vamos a ver cómo se haría. En la primera bola puede ser roja o azul, aunque hay más probabilidades de que sea azul porque hay más bolas azules. Pero bueno, puede ser roja o azul. La segunda bola, si ha salido roja, puede ser también roja y azul. Y si ha salido azul, de nuevo puede ser roja y azul. En la tercera bola es donde cambia un poquito, porque si en las 2 primeras bolas han sido rojas, ya no quedan bolas rojas en la urna. Luego, en este primer caso, en el caso de que las 2 bolas sean rojas, la tercera bola tiene que ser azul sí o sí, porque solamente me quedan 3 bolas azules en la urna. Sin embargo, si no han salido todas las bolas rojas, como en cualquiera de las otras situaciones, si sale, por ejemplo, roja y azul, todavía me quedan tanto azules como rojas en la urna. Y si ha salido azul o roja o azul y azul, también me siguen quedando al menos una bola roja y una bola azul en la urna. Luego, en el resto de casos, también puede seguirme saliendo roja y azul, roja y azul, roja y azul. Y así vamos sacando todos los casos. ¿Son todos estos los sucesos? A mí no me han dicho que sea importante el orden. Por lo tanto, estos sucesos en los que salen 2 rojas y un azul, 2 rojas y un azul, 2 rojas y un azul, son iguales. Entonces, uno de los sucesos sería 2 rojas y un azul. También, si nos sale una roja y 2 azules, también serían iguales. Una roja y 2 azules, una roja y 2 azules y una roja y 2 azules. Luego tenemos de momento 2 sucesos. 2 rojas y un azul, 2 azules y una roja. Y por último, el último suceso que me queda es 3 azules. 3 rojas en ningún caso puede salir, porque no tengo 3 bolas rojas en la urna. Luego, si me salen 3 rojas, sería un suceso imposible. Y se denota de esta manera. Como veis, el espacio muestral sería 3 azules, 2 azules y una roja, y un azul y 2 rojas. Sucesos. Ya nos hemos adentrado en el concepto y puede ser que ya os imaginéis qué es un suceso. Pero vamos a adentrarnos más en la definición, en sus tipos, en las operaciones que realizamos con los sucesos, qué es un suceso incompatible y las propiedades. Llamamos suceso a cada uno de los subconjuntos del espacio muestral. Por ejemplo, si una urna contiene bolas numeradas del 1 al 8, extraemos una al azar y el espacio muestral sería 1, 2, 3, es decir, pueden salir de la 1 a la 8. El suceso se denotaría de la siguiente manera. A. La bola está numerada con número primo. En ese caso, los números posibles serían 2, 3, 5 y 7, porque ya sabéis que el 1 no es considerado como un número primo. B. La bola está numerada con número par. 2, 4, 6 y 8. Veis que son sucesos diferentes. Es decir, dentro de todas las probabilidades de situaciones que se pueden dar del espacio muestral, un suceso es aquella que engloba subconjuntos de estas situaciones. Como veis en este caso, para el suceso la bola está numerada con un número primo, nos valen muchas de las situaciones del espacio muestral. Igual que en el suceso B, la bola está numerada con un número par. 2, 4, 6 y 8 son válidos. Diremos que el suceso A se cumple cuando al efectuar el experimento aleatorio, en este caso extraer una bola, obtenemos uno de los resultados del suceso A. Por ejemplo, si sacamos la bola 3, diremos el suceso A se cumple. Hay varios tipos de sucesos. Por ejemplo, tenemos el suceso seguro, se trata de aquel suceso que siempre se cumple. También tenemos suceso imposible, aquel suceso que nunca se cumple.
el suceso contrario, aquel suceso que contiene los elementos que no están en A. Por ejemplo, lanzamos un dado al aire y anotamos su resultado. El espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un posible suceso sería, hemos obtenido un 2 o un 3, que sería este suceso. El contrario sería obtener cualquiera de los otros números que no sean 2 y 3, es decir, 1, 4, 5 o 6. Vamos ahora a pensar qué tipos de operaciones nos podemos encontrar para realizar con sucesos. Por ejemplo, podemos tener la unión de sucesos. La unión de los sucesos A y B se define como el suceso que se cumple cuando se da el suceso A o se da el suceso B, es decir, que nos vale cualquiera de los dos sucesos. La A, y se denota de esta manera, A unión con B es igual a A o A unión con B es igual a B. Es decir, que si por ejemplo a mí me valen los sucesos que salga 2 y 3 es el suceso A, o que salga 1 y 4 es el suceso B. Si me sale 1, se cumple la unión de sucesos. Sin embargo, si a mí me piden que lo que tengo que hacer es una intersección de sucesos, la intersección de los sucesos A y B se define como el suceso que se cumple cuando se cumplen los sucesos A y B al mismo tiempo. A intersección con B puede ser A y A intersección con B puede ser B. Es decir, tiene que pertenecer a los dos. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el suceso A, cuando lanzo un dado, obtengo un número primo. Y el suceso B, cuando lanzo un dado, obtengo un número par. Para que se cumplan los dos sucesos, el único número que me vale es el 2. ¿Lo entendéis? Vamos ahora con la diferencia de sucesos. La diferencia de dos sucesos A y B se define como el suceso que se cumple cuando obtenemos un elemento de A que no está en B. A menos B, es decir, A intersección con el opuesto de B. Por ejemplo, en el caso anterior, si tenemos los sucesos A, obtener número primo cuando lanzamos un dado, y B, obtener número par. Para que se cumpla un suceso de A que no está en B, tiene que ser un número primo que no sea par. Luego me valdrían el 3, el 5 y el 7, pero no me valdría el 2. Gráficamente, las operaciones con sucesos se denotan de esta manera. Si tenemos el suceso 1 y 2, esta sería la unión. La intersección sería aquello que sucede simultáneamente en los dos sucesos y la diferencia es aquello que sucede en un suceso pero quitando las situaciones que también suceden en el otro suceso. Vamos a ver más ejemplos. Extraemos una carta al azar de una baraja española y nos proponen los sucesos siguientes. La carta es de oro y B, la carta es un rey. A unión con B. ¿Qué significa A unión con B? Significa que me valen los dos, que la carta sea un oro o que la carta sea un rey, aunque no sea de oro. A intersección con B significa que la carta tiene que ser de oro y también tiene que ser un rey. Luego solamente puede ser el rey de oros. Y A, quitando lo que también sucede en B, serían todos los oros menos el rey de oros. Y aquí lo tenéis. Como veis, la unión sería la carta es de oros o un rey. La intersección sería la carta es un rey y es de oros. Y la diferencia, la carta es de oros, pero no es un rey. Vamos ahora con el concepto de sucesos incompatibles. Dos sucesos A y B se dice que son sucesos incompatibles cuando no se pueden dar ambos sucesos al mismo tiempo. Es decir, A intersección con B es un conjunto vacío. Por ejemplo, lanzamos un dado y anotamos su resultado. El espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Sean los sucesos. El suceso A sale número impar, 1, 3 y 5. El suceso B sale 2 o 4. 2 o 4. Los sucesos son incompatibles porque nunca vamos a dar con un resultado que cumpla los dos sucesos. Es decir, no tienen situaciones iguales los dos sucesos. Es imposible que yo saque un número par y que al mismo tiempo sea 2 o 4, puesto que 2 o 4 son números pares. Las operaciones con sucesos también tienen propiedades. Por ejemplo, la propiedad asociativa. Si tenemos tres sucesos, podemos unirlos bien primero B con C y luego con A, o bien primero A con B y luego con C.
Sucede lo mismo con la intersección. La conmutativa A unión con B es exactamente lo mismo que B unión con A y lo mismo con la intersección. La propiedad idempotente, que eso significa que A unión con A me vuelve a dar A y que A intersección con A me vuelve a dar A. Absorción o simplificativa. Esto significa que si hacemos A unión con B intersección con A, es A, y que A intersección con B unión con A también vuelve a ser A. La distributiva. Si yo quiero unir un suceso con la intersección de dos, simplemente podría unir primero el suceso con cada uno de ellos y luego calcular la intersección. Y lo mismo sucede invirtiendo las operaciones. Es decir, si yo quiero calcular la intersección de A con una unión de sucesos, primero puedo calcular la intersección con B, luego la intersección con C y calcular a continuación la unión de ambas intersecciones. Otra de las propiedades es de los contrarios. A unión con su contrario es todo el espacio muestral. ¿Esto qué significa? Si yo tengo, imaginemos este espacio muestral, os lo hago con un dibujito, todo este espacio muestral y esto es A. Lo contrario a A sería todo esto, ¿no? Luego, si yo uno A con lo contrario de A, obtengo todo el espacio muestral. Sucede lo mismo con la intersección. Si yo tengo un espacio muestral donde tengo un suceso A y todo lo demás es su contrario, entonces su intersección es vacía, puesto que no tienen puntos en común. Este sería A y este es su contrario. No tienen puntos en común. Otra de las propiedades sería la del suceso imposible. Es decir, A unión con el vacío va a continuar siendo A y A intersección con el vacío va a ser el conjunto vacío. Del suceso seguro, A unión con todo el espacio muestral obviamente nos va a dar de nuevo todo el espacio muestral. Y A intersección con todo el espacio muestral también nos va a dar A. Existe también la involución de los contrarios. El contrario del contrario de A es el propio A. Es decir, de nuevo con el dibujo, si tenemos el espacio muestral A y todo lo demás es el contrario, todo es el contrario del contrario es el propio A. Otras dos de las propiedades son contrarios de los sucesos seguro e imposible. El contrario del suceso del espacio, de todo el espacio del vacío, del conjunto vacío, el contrario del conjunto vacío es todo el espacio muestral. Y el contrario de todo el espacio muestral sería el conjunto vacío. Y por último tenemos las leyes de Morgan, que son muy importantes y que debemos aprendérnoslas. Las leyes de Morgan dicen así: el contrario de la A unión con B, es decir, si aquí tenemos A unión con B, su contrario sería todo el espacio azul que veis aquí. Y esto es igual al contrario de A, intersección con el contrario de B. Fijaos que el contrario de A sería todo esto. Y el contrario de B sería todo esto. Luego su intersección es precisamente todo el espacio que está coloreado de azul. Y la segunda ley de Morgan nos dice que el contrario de la intersección de A y B es el contrario de A unión con el contrario de B. ¿Veis que lo que pasa en las leyes de Morgan es que se invierte la operación? Si aquí lo que estoy haciendo es A unión con B y luego su contrario, aquí tendré los contrarios separados y la intersección. Y en este caso tengo A intersección con B y todo lo contrario, y luego los contrarios por separado, y como aquí tenía intersección, aquí voy a tener unión. Y fijaos que también se cumple. A intersección con B sería esta cuñita que nos queda aquí. Su contrario sería todo el espacio azul que tenemos por aquí. Si ahora lo que hacemos es la unión del contrario de A, el contrario de A es todo esto, y el contrario de B es todo lo que le rodea. Y ahora lo que hacemos es unirlo. Luego, al unirlo, efectivamente, lo que conseguimos es todo, excepto esta cuñita. Vamos ahora con la regla de Laplace. La probabilidad de un suceso
es una cantidad que nos indica las posibilidades que tiene un suceso de que se cumpla. En cierta forma, se encarga de medir su incertidumbre. Hay muchas formas de asignar probabilidad a un suceso. La más sencilla es mediante la regla de Laplace. Dado un suceso A, subconjunto de un espacio muestral cuyos sucesos elementales son equiprobables, todos tienen la misma probabilidad, definimos la probabilidad del suceso A como la probabilidad del suceso A es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Hagamos un inciso en lo que significa sucesos elementales equiprobables. Todos tienen que tener la misma probabilidad de suceder, es decir, sacar un número en un dado es equiprobable, porque el número tiene del 1 al 6 y existe la misma probabilidad de sacar un 1 o un 6 o un 5, un 4, un 3 o un 2. No obstante, si los sucesos fuesen, por ejemplo, obtener número par u obtener un 1, el suceso A es mucho más probable que el suceso B, puesto que tengo muchos más casos en los que se me cumpliría. Por lo tanto, esta regla de Laplace solamente la podemos aplicar cuando tenemos sucesos equiprobables. Veámoslo con un ejemplo. Lanzamos un dado al aire y anotamos su resultado. Nos piden hallar la probabilidad de obtener un 6. El suceso es obtener un 6. Luego la probabilidad de obtener un 6 es 1 sobre 6 sucesos totales. Es decir, número de casos favorables, tenemos solamente uno, porque solamente existe un caso en el que sacamos un 6. Número de casos posibles, como puedo sacar 6 números, es un 6. Otro ejemplo. Extraemos al azar una carta de una baraja española. Hallar la probabilidad de que la carta extraída sea de oros. Los sucesos, el espacio muestral, los casos posibles son extraer el 1 de oros, 2 de oros, 3 de oros, rey de oros, as de copas, 2 de copas, 3 de copas. Como veis, puedo sacar las 10 cartas de cada uno de los palos, incluidos desde oros hasta bastos. Pero el suceso que a mí me están pidiendo es sacar un oro, es decir, solo me valen 10 de esas cartas, el as, el 2, el 3, hasta la sota, el caballo y el rey. La probabilidad de que se cumpla ese suceso es el número de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tengo? 10, ¿no? Porque tengo 10 oros. ¿Cuántos casos totales hay? ¿Cuál es el número total de casos posibles cuando extraigo una carta de una baraja? 40, ¿no? Porque tengo 40 cartas. Luego sería 10 sobre 40, un cuarto. Solamente tengo un 25% de probabilidad de extraer un oro. Si, por ejemplo, en el suceso que ya vimos al inicio del vídeo es lanzamos al aire 2 monedas, haya la probabilidad de obtener 2 cruces. El espacio muestral es cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz, tal y como ya vimos anteriormente. Pero a mí me está pidiendo solamente la probabilidad de obtener 2 cruces. Luego, entre 4 posibilidades que se pueden dar, solo una cumple lo que me están pidiendo. Luego sería un caso favorable entre 4 casos posibles. Vamos ahora con la definición axiomática de probabilidad. Aquí veremos la definición y las propiedades. Sea un espacio muestral finito de un experimento aleatorio, definimos la probabilidad como una función de los subconjuntos del espacio muestral, definida como veis en la pantalla, en el intervalo 0, 1, verificando las siguientes condiciones. El axioma 1, que es que la función sea igual a 1, y el axioma 2, para cada par de sucesos A y B incompatibles, esto significa que A intersección con B es vacío, se cumple que la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y tiene las siguientes propiedades. La probabilidad de A es un número que se encuentra entre el 0 y el 1. La probabilidad contraria a A es 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad del conjunto vacío es 0. La probabilidad de la unión de A y B es igual a la suma de A y B menos su intersección, el principio de inclusión-exclusión. La probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A intersección con el contrario de B
que esto es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A con B. Vamos a hacer ahora un breve inciso en el significado de esta cuarta propiedad, que no es más que el principio de inclusión-exclusión. En probabilidad, el principio de inclusión-exclusión nos dice lo siguiente. Si A y B son sucesos cualesquiera asociados a un espacio muestral dado, la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso de B está dado por esta fórmula de aquí, que es el principio de inclusión-exclusión. ¿Y por qué tenemos que utilizar esta fórmula? Os lo voy a explicar a continuación. Supongamos que queremos calcular cuántas personas con pantalón azul o camisa roja hay. Fijaos que primero tenemos que ver cuántas personas cumplen alguna de los dos sucesos. Los dos sucesos son R tiene camiseta roja o A tiene pantalón azul. Y a mí me están pidiendo la intersección de estos dos sucesos, porque me da igual si tiene camiseta roja y pantalón verde. A mí me están pidiendo que se cumpla que tiene camiseta roja y pantalón azul. Luego la probabilidad es la unión entre el suceso R y el suceso A. El suceso tiene camiseta roja y el suceso tiene pantalón azul. Contamos cuántas personas tienen camiseta roja, independientemente del color de su pantalón. Y como veis, contamos y contando llegamos a que hay 9 personas que cumplen esta situación. A continuación, contamos cuántas personas tienen pantalón azul. Y contando, llegamos a que también hay 9 personas que tienen pantalón azul, independientemente del color de su camiseta. En esta diapositiva os he unido, por ejemplo, todo lo que pertenecería al conjunto R y todo lo que pertenecería al conjunto A. Como veis, tenemos 4 personas que cumplen las dos condiciones. A continuación, vamos a contar cuántas personas cumplen las dos condiciones. Tal y como os he indicado antes, hay 4 personas que tienen camiseta roja y pantalón azul. Es decir, eso es la intersección. Cumple las dos condiciones, la intersección. Camiseta roja y pantalón azul. Y como veis, son 4 las personas que cumplen esta condición. Ahora, para poder responder a la pregunta ¿cuántas personas hay que tengan camiseta roja o pantalón azul? Cualquiera de las dos situaciones, independientemente de si los de la camiseta roja tienen pantalón amarillo y los del pantalón azul tienen camiseta verde, nos da igual, que tengan camiseta roja o pantalón azul, la unión, vamos a aplicar la fórmula. Entonces aplicaremos la fórmula y pondremos la probabilidad, el número de personas que tienen camiseta roja, más el número de personas que tienen pantalón azul, menos la intersección, los que cumplen que tienen las dos cosas. Y como veis tendremos 9 más 9 menos 4, es decir, 14. ¿Por qué hemos tenido que aplicar la fórmula? Fijaos que si nosotros hubiésemos dicho, pues hay 9 personas que tienen camiseta roja y 9 personas que tienen pantalón azul y lo sumamos, hubiésemos contado 18 personas y esto hubiese sido incorrecto. ¿Y por qué sucede eso? Fijaos que a nosotros lo que nos están pidiendo es que sumemos estos dos conjuntos, es decir, si tenemos ahí el conjunto A y el conjunto B, que tienen una parte común, a mí lo que me están pidiendo es toda esta zona roja, ¿de acuerdo? La unión de los dos conjuntos. Pero no puedo sumarlos, porque si los sumo, fijaos lo que obtengo. Si yo sumo primero el conjunto A enterito, lo sumo, y luego sumo el conjunto B, fijaos que hay una zona que sumo 2 veces, porque esta zona de aquí, esta zona que tenemos aquí, la estoy sumando tanto cuando sumo A como cuando sumo B. Como la estoy sumando 2 veces, por eso la tengo que restar una vez. Solamente la quiero una vez en mi conjunto, porque si no tendría esta unión más otra vez la cuñita de la intersección, porque la estoy contando 2 veces. Y yo no la quiero contar 2 veces. Yo quiero la unión y en esta unión, esta cuña solamente aparece una vez. Porque como es común a las dos, está en las dos, pero no la tengo que sumar 2 veces. Volviendo al ejemplo de las camisetas, es como si a mí, si me hubiesen dicho,
¿Cuántas personas tienen camiseta roja o pantalón azul? Es como si yo hubiese sumado primero las de la camiseta roja y luego las del pantalón azul. Entonces, fijaos que estoy contando las 9 de la camiseta roja, las 9 del pantalón azul, pero hay 4 que estoy contando 2 veces. Sería como hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y contar otra vez las de la intersección. 15, 16, 17, 18. Es por eso por lo que el principio de inclusión-exclusión es muy importante. No nos vale con sumar las probabilidades de los dos sucesos, los casos de los dos sucesos. Tenemos que restarles los de la intersección, si es que tienen elementos en común, claro. Vamos a verlo con otro ejemplo, de forma rápida. En una agencia bancaria hay dos sistemas de alarma A y B. El sistema A funciona 7 de cada 10 atracos. B funciona en 8 de cada 10. Y los dos a la vez lo hacen en 6 de cada 10 atracos. Es decir, hay 6 casos en los que A y B funcionan simultáneamente. Entonces, si yo tengo aquí todos los casos en los que funciona A, aquí todos en los que funciona B, hay algunos casos, 6 en concreto de cada 10, en los que funcionan los dos. Por lo tanto, yo no puedo sumar los casos en los que funciona A más los casos en los que funciona B para saber cuándo funciona una de las dos, porque hay casos que comparten. Por lo tanto, estaría duplicando la intersección. Por eso tengo que aplicar el principio de inclusión-exclusión. La probabilidad de que funcione A es 7 décimos. 7 casos favorables entre 10 casos totales. La probabilidad de B es 8 décimos. Y la probabilidad de la intersección, es decir, de que funcionen los dos a la vez, es 6 de cada 10. Aplicaremos ahora el principio de inclusión-exclusión. Como la probabilidad es 0,7 porque es 7 entre 10 y la probabilidad de B es 0,8 porque es 8 entre 10, lo que haremos será, la probabilidad de la unión será la probabilidad de A más la probabilidad de B menos una vez la probabilidad de la intersección. Y así es como obtengo 0,9. 9 en 9 de cada 10 atracos funcionará una de las dos alarmas. Fijaos, en este caso es muy claro, que si hubiésemos sumado el 0,7 y el 0,8 hubiésemos obtenido un 1,5, es decir, en 15 de cada 10 atracos suena la alarma. Veis que eso no tiene sentido, ¿no? No puede saltar la alarma más veces que atracos suceden. Volvamos ahora a la definición axiomática de probabilidad. Y vamos a ver otro ejemplo. De una baraja española de 40 cartas extraemos una carta al azar. Hallar la probabilidad de que la carta extraída sea una copa, que la carta extraída sea un as, que la carta extraída no sea una copa o que la carta extraída sea una copa o un as. Que la carta extraída sea una copa, es decir, el suceso A, como copas tengo 10, hay un total de 40 cartas, es una probabilidad de un cuarto. Vamos con el suceso B, que la carta extraída sea un as. Como solo hay 4 ases en la baraja, solamente tengo 4 sobre 40 de casos totales, que se me queda en un décimo. Que la carta extraída no sea una copa. Como lo que me pide es que no sea una copa, lo que me está pidiendo es el suceso contrario a que sea una copa. Y esto lo podemos plantear de dos maneras. O bien que el suceso C, que la carta extraída no sea una copa, como hay 30 cartas que no son copas, es 30 sobre 40. Pero también lo podríamos haber planteado porque hay casos en los que nos resultará más difícil calcular cuántos casos no cumplen la condición que calcular la condición. Por lo tanto, en este caso, como ya teníamos calculado cuál era la probabilidad de extraer una copa, si lo recordáis, en el suceso A, entonces lo contrario del suceso A, la propiedad nos decía que era 1 menos la probabilidad de que salga A. Es decir, la probabilidad de que no sea copa es 1 menos la probabilidad de que sea copa. Luego simplemente restamos 1 menos un cuarto y efectivamente veis que nos da lo mismo. Insisto, en este caso puede parecer más fácil hacerlo así, pero hay casos en los que calcular la probabilidad de A, la probabilidad del suceso que no queremos, es infinitamente más sencillo que calcular la probabilidad del suceso contrario. Y el último suceso, que la carta extraída sea una copa o un as. Es decir, me está pidiendo la unión, de nuevo, de que sea una copa o un as.
Recordad lo del principio de inclusión-exclusión. No puedo sumarlos directamente porque si no estaría sumando la intersección 2 veces. Y yo no quiero eso. Por eso tengo que restarla una vez. Sumaremos la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La intersección es los casos en los que se cumple que es una copa y es un as. Es decir, 1 sobre 40, porque solo tenemos un as de copas. Sumaremos 10 cuarentaavos, que son la probabilidad de que sea copa. La probabilidad de que sea un as es 4 sobre 40. Veis que aquí no hemos utilizado las fracciones reducidas porque necesitamos el mínimo común múltiplo, ¿vale? Y por último, la intersección, que es el as de copas, ¿vale? Porque es un as y una copa. Lo realizamos y nos queda 13 cuarentaavos. Vamos con otro ejemplo. Se consideran los sucesos incompatibles A y B de un experimento aleatorio, tales que la probabilidad de A es 0,4 y la probabilidad de B es 0,3. Calcúlese estas dos situaciones de aquí. Recordamos que el suceso incompatible significa que A intersección con B es el vacío. Luego, en este caso, aunque nos pidan sumarla, que no es el caso, pero aunque nos pidan unir A con B, no vamos a necesitar restar la intersección, porque la intersección es vacía, es 0. Luego vamos a tener tendríamos probabilidad de A más probabilidad de B menos 0. Por lo tanto, no haría falta utilizar el principio de inclusión-exclusión. Vamos con la primera operación. Me piden que hallemos la intersección de el contrario de A con el contrario de B. Y esto, ¿os acordáis? ¿Os suena de algo? Esto es la ley de Morgan. Esto era igual a la probabilidad de A unión con B, el contrario. Como A unión con B es súper sencillo, porque es muy sencillo, merece mucho más la pena calcular esto, porque esto, el contrario de A unión con B, por la propiedad que ya conocemos, es 1 menos la probabilidad de A unión con B. Y la probabilidad de A unión con B, como son sucesos incompatibles, simplemente tengo que sumarlos. Como veis, aquí lo indicamos, que A y B son sucesos incompatibles, luego su intersección es 0 y la probabilidad de A intersección con B es 0. Por lo tanto, como veis aquí, aplicamos el principio de inclusión-exclusión, esto nos da 0 y nos queda que A unión con B es 0,7. Por lo tanto, la probabilidad que nos estaban pidiendo calcular es 1 menos 0,7, que es 0,3. Ahora nos piden la intersección de B con el contrario de A. Y esta era la quinta propiedad. Si lo recordáis, aquí la tenemos, de modo que la vamos a utilizar. Como veis, tendremos que, lo que nos piden en este caso es B con el contrario de A, pondremos probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y sustituyendo, como la intersección es 0, la probabilidad de B intersección con el contrario de A es simplemente la probabilidad de B. Ya está aquí el primer vídeo de probabilidad. Continuamos con el resto de apartados en los siguientes vídeos.